había un narrador de fútbol que decía, esto está que quema. Y claro, porque el asunto tiene que ver con el destino final del hombre, ¿no? Que la Biblia dice que va a ser en el fuego eterno, que arde con azufre, con fuego, ¿no? Que el fuego que nunca se consume. Entonces, es un tema que poco se habla, sin embargo, que cualquiera de nosotros, por falta de enseñanza, como decía Jorgito, podemos estar de repente cayendo ahí, pero qué bueno que ahora hay tiempo para hablar de estas cosas un poco más detalladamente y conversarlo acá los tres, ¿no? Para que ustedes puedan tener la oportunidad de tener más información acerca de lo que dice la palabra de Dios, la escritura o la Biblia, como la llamamos. Bien, continuamos entonces con el tema de la apostasía y vamos a ir a un pasaje en Hebreos nuevamente, en el capítulo 5 y en el verso 11. Y sí quisiera que los que nos escuchan pudieran tomar sus Biblias, porque aquí hay mucho, mucho que oír, que leer, que aprender, y justamente tiene que ver con lo que se habló en el programa pasado, o sea, para los que escuchan en la radio la media hora anterior, de que cuando uno descuida la palabra de Dios simplemente se desliza y no ni siquiera se da cuenta. ¿Qué dice Hebreos 5:11? ¿Perdón? 5:11. 5:11. A ver qué dice. Dice, y estoy leyendo en la versión Reina Valera. Acerca de esto, está hablando del Hijo de Dios. Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto ustedes se han hecho tardos para oírme. Primera alerta, primera advertencia, primer clamor de parte. Se están haciendo tardos para oír. Presten atención. En cada una de los versos o la porción de la escritura que hemos leído, escuchamos la alerta de Dios. Dice, escuchen, voy a decirles algo importante y ustedes se han hecho tardos para oír. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, ya deberían ser maestros, tanto tiempo van a la iglesia, ¿qué están haciendo? Después de tanto tiempo, dice, tienen ustedes necesidad que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o las cosas esenciales de la palabra de Dios. O sea, ¿cuánto tiempo estás en la iglesia? ¿Cuánto tiempo es que eres creyente? ¿Cuánto tiempo que recibiste la palabra de Dios en tu corazón? Debería ser ya maestro, pero dice que se han vuelto como niños, dice, ¿no? Y tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, dice el Señor. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño para las cosas de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Y es a lo que dijimos también, uno de los riesgos que tenemos en nuestra vida es cuando no estamos caminando hacia la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si no estamos continuamente practicando lo que hemos oído, pues no avanzamos a la madurez, no estamos usando los recursos que Dios nos ha dado para la vida espiritual y por lo tanto perdemos ya el discernimiento entre el bien y el mal. Y como hemos estado diciendo en el programa pasado, ya lo bueno es malo y lo malo es bueno, o sea, no nos damos cuenta en qué estamos. Y eso nos debe advertir, porque quiere decir una vez más que nosotros no somos seres absolutos, somos seres relativos. Necesitamos que se nos dé el absoluto de Dios, que se nos dé la plomada, la palabra de Dios, para que podamos saber si estamos bien o mal. Nosotros por nuestro propio razonamiento no podemos hacerlo, porque podemos estar recibiendo pensamientos que vienen de otro hombre, de la ciencia, de alguna secta, como dice la escritura, doctrina de demonios, qué sé yo, cuántas cosas vienen y vienen a nuestra mente y entonces empezamos a razonar conforme a lo que hemos oído y podemos estar caminando hacia un abismo y no nos damos cuenta. Por lo tanto, y aquí viene ya la advertencia propia para evitar caer en apostasía, capítulo 6, verso 1. Por lo tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. Acá la perfección significa la madurez, para que seamos completos, maduros.
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y hace toda una lista de las cosas que son importantes, pero ya deberíamos haber recibido que sea parte de nuestra ADN espiritual estas cosas. Sigamos para adelante, vayamos a la madurez, dice, ¿no? Y ahí dice, y esto vamos a hacer si Dios en verdad lo permite. Si Dios en verdad lo permite. Verso 4, porque es imposible. Y aquí viene la consecuencia de no estar escuchando la palabra de Dios, la consecuencia de no estar caminando hacia la madurez, la consecuencia de no estar practicando lo que hemos oído, no solamente, como dice la Escritura en Santiago, no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, porque es ahí cuando somos hacedores que se mete la palabra a nuestro ser, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo y recayeron, este recayeron tiene que ver con darse la vuelta, darle la espalda a Dios, voluntariamente, conscientemente, se dice, no, ¿sabes qué? Ya no, esta cosa ya me cansó, así que voy a ir en otra dirección. Es más, se opone a esas cosas y recayeron. Es imposible, dice, que los que pasaron por todas estas experiencias espirituales y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ya no hay forma, porque si el único que nos da convicción de pecado es el Espíritu Santo y le damos la espalda y renunciamos al Espíritu Santo de Dios, no hay forma ya de arrepentirse. Esto dice la Escritura. Y dice que no hay forma para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y por último, la Escritura nos da un ejemplo del mundo natural para que podamos entender qué es lo que sucede cuando habiendo recibido la palabra de Dios, habiendo gustado, dice el don celestial, hechos partícipes con el Espíritu Santo y después renunciar a todo eso, dice que es como la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y en lugar de producir buen producto, ¿no? Hortalizas, frutas, dice, produce, y en lugar de producir hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrado, recibe bendición de Dios. Es decir, si produce buenas cosas, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Esto Es interesante que verdaderamente el capítulo 6 es, bueno, los versos del capítulo 5, desde el verso 1 hasta desde el verso 11 hasta el 14, es lo que estábamos hablando en la primera media hora, ¿no? O sea, que hay un niño espiritual en las cuales no ha estado aplicando la palabra como debiera, por consiguiente, es tardo para oír, ¿no? Pero el capítulo 6, fíjense el verso 11 y el verso 12. El verso 11 y el verso 12 nos está hablando algo al respecto de lo que está diciendo el verso 11 del capítulo 5 de Hebreos. Y dice, pero deseamos que cada uno de vosotros, dice, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, que también hemos leído en Hebreos, dice, en el capítulo 10, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. O sea, aquí está hablando claramente de que el creyente que ha tomado la decisión de ser solícito, de escuchar la palabra, solícito de leerla, solícito de meditarla, solícito de guardarla, solícito de ir a la iglesia, solícito de hacer lo que la palabra de Dios le está mostrando que debe de hacer, ¿no? Está dejando de ser sordo, ¿no? De oído. Porque el verso 11 del capítulo 5 de Hebreos nos está diciendo acerca de esto, tenemos mucho que decir, dice, hay mucho que enseñar, pero ¿cómo te enseño si eres sordo de oído? Dice, ¿no? O sea, dice, y difícil de explicar, dice, ¿no? Por cuanto os habéis hecho, dice, tardos para oír. O sea, se han hecho tardos para oír. O sea, sus intereses no son los intereses de ser solícitos con la palabra,
Sus intereses son ser solícitos con el dinero, con el trabajo, con aquello que le da más beneficio inmediatamente, circunstancialmente. Y por eso que muchos dejan de ir al culto porque tienen que hacer chamba. Muchos tienen que dejar muchas otras cosas, especialmente en la iglesia, que tienen que ver con la edificación, con la administración, con la congregarse. ¿Para qué? Para empezar prácticamente a hacer las cosas que el mundo les dice que tienen que hacer para poder mantener un estatus de vida en la sociedad. Porque, ¿saben? Yo me he encontrado con mucha gente que quiere mantener un estatus de vida y yo digo, oiga, le digo que usted tiene que reflexionar que el mundo ha cambiado. O sea, los beneficios que tenía usted antes ahora han disminuido y tiene que cambiar todo eso. Pero cuando uno se agarra de algo y no quiere obedecer lo que la palabra de Dios está diciendo, nos convertimos en tardos para oír y empezamos a presentarnos como niños espirituales, en donde la leche espiritual se requiere porque la podemos entender bien, porque la digerimos muy bien, pero la leche que es ya, o sea, que la comida entera no la podemos digerir. Y como no la podemos digerir, nos cansa, nos aburre, ay, que el mensaje es largo, ay, que el mensaje que no se entiende, ay, que este pastor que mucho se demora, mucho predica, mucho enseña, mucha Biblia. O sea, ese es el problema ahorita actual. O sea, hay creyentes que no son solícitos. Y como no son solícitos en este sentido, como dice la palabra, el verso que hemos leído, ¿no? Dice que nosotros, al tener solicitud, dejamos de ser perezosos y nos convertimos en imitadores de aquellos hermanos de la fe. En este caso somos imitadores de Juan, somos imitadores de Pedro, somos imitadores de Pablo, somos imitadores de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Y dice, y tenemos paciencia para poder heredar las promesas. Y las promesas son importantísimas para nosotros. Como lo que en los programas pasados Jorge estaba hablando al respecto de la salud. Y estaba diciendo, bueno, si yo no creo en lo que la Biblia habla de milagros, entonces tengo que estar buscando quién me va a ayudar para mi salud. Pero si yo creo en milagros y creo que Dios me ha dado verdaderamente el poder y la presencia del Espíritu Santo en la cual operan milagros en mi cuerpo, pues entonces yo voy a agarrarme de la promesa. Eso está diciendo aquí el verso. Nos lo está explicando claramente. Hemos estado orando por su dedo. Y miren lo que está sucediendo ahorita. Dios está haciendo una obra poderosa en su mano. ¿Y todo por qué? Porque creemos en la palabra que tiene poder y la presencia del Espíritu Santo para hacer tremendas cosas. Pero si yo me permito a mí mismo, porque acá dice, ¿no? Dice que se han hecho tardos, o sea, si yo me hago tardo para leer la Biblia, si yo me hago tardo para escuchar el mensaje de Dios, si yo me hago tarde para orar, para meditar en la palabra, para tener comunión con el Espíritu Santo, si yo me hago tardo para obedecer al Espíritu Santo en lo que Él quiere que yo haga, de repente dar mi testimonio, o ir a un lugar a predicar, o dar mi diezmo, o mi ofrenda, o ayudar a alguien con un buzo, con una chompa, o una camisa, porque algo el Espíritu Santo está haciendo. Siempre el Espíritu Santo está haciendo algo. Entonces nos estamos haciendo tardos. Y luego decimos, ay, pastor, yo quisiera que el Señor me use. ¿Cómo que quisiera que el Señor te use? Simplemente sé sensible a la voz del Espíritu Santo, sé sensible, sé solícito con el Espíritu y la palabra, y ya no vas a tener necesidad de decirle al pastor, quiero que el Señor me use, porque te va a usar, te va a usar. Y es lo que nos está diciendo aquí. Y bueno, verdaderamente hay mucho que poder decir de toda esta escritura, ¿verdad? Pero no es una enseñanza, es un compartir de amigos, y por eso que ponemos nuestros diálogos, nuestras experiencias, y lo que hemos orado, y lo que hemos entendido, pero es clarísimo. Nosotros somos homus libris, hombres de un solo libro. Amén. Este libro se llama Biblia. A propósito, he visto en algunas iglesias que cuando el predicador va a leer un pasaje de la Escritura, en lugar de decir a la congregación que lean con él, que busquen el pasaje tal o cual, le proyectan el texto, se lo proyecta en una pantalla. Entonces, automáticamente, muchos predicadores están impulsando o estimulando a la ovejita a que, primero, que no lleve su Biblia, y si la lleva, que no busque en su Biblia, que no lea,
la palabra de Dios que está siendo predicada, sino que sea pasivamente leyendo el texto, ¿no? No sé si ustedes han visto eso, pero yo sí lo he visto. Pero estamos hablando justamente de la importancia que tiene el creyente de alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el mismo líder, el mismo predicador, lo lleva a justamente no conocer su Biblia y por último ya no la lleva. ¿Para qué la llevo si me van a poner el texto, me lo van a poner ahí proyectado, ¿no? Y también me viene a la mente algo que escuché la semana pasada. Tuve la oportunidad de ir a visitar a una persona que estaba con problemas de salud bastante fuerte y conversando con él, con ella realmente, en un momento me dijo de que la gente de la iglesia a la cual se congregaba le había dicho, oye, ¿por qué no te resignas ya? Imagínate, ella estaba luchando por su vida, creyéndole a la palabra de Dios, ¿ya? Y la recomendación de la gente que le iba a visitar la iglesia era, ¿por qué no te resignas? O sea, en otras palabras, pues ya tira no, muérete de una vez, ¿no? O sea, ¿para qué luchas, no? Imagina, y eso te lo dicen tus hermanos de la iglesia. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, qué tremendo, ¿no? No solamente es uno mismo que tiene que cuidar su vida espiritual, sino más aún aquellos que están liderando a otros con mayor responsabilidad, poder liderarles a que crean más la palabra y que estén más tiempo con la palabra y no estar enseñando pues doctrinas, que hay mucho humanismo, ¿no? Me he dado cuenta, ¿no? Sí, también he visto eso, mucho de temas humanistas en las conversaciones. La verdad que es lamentable. Bueno, por un lado, lo que hemos leído en el capítulo 6 de Hebreos es un reclamo de Dios, es una alerta de Dios, es una reprimenda de parte de Dios, pero miren el amor de Dios nunca deja de ser. En el verso 10, miren lo que dice, ¿eh? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que ustedes han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma actitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, si bien es cierto, estoy hablando de esta manera y es muy fuerte, pero confío en que ustedes pues van a estar recapacitando. Yo no soy injusto para olvidarme de todo lo que ustedes han permanecido en la fe, en obras de amor, en el trabajo que han hecho por mi nombre, pero lo que estoy queriendo hacer, dice el Señor, es, quiero que ustedes aprendan a permanecer. Esa palabra que la estamos diciendo año tras año, ¿no? Permanecer. Y uno de los versos donde más se resalta esa palabra permanecer es en Juan 15, donde dice, si permaneces en mí, como yo en ti, vas a dar mucho fruto. Y después hay otro verso que dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Entonces tenemos dos promesas de Dios, uno de dar fruto, es decir, de servir a Dios prácticamente, de serle útil, y la otra es de ser bendecido, cuidado, provisto por Dios. Dos cosas, permanecer en Él, en la guianza de su Espíritu, y que su palabra permanezca en nosotros. Pero si no tomamos tiempo, ni para No, no, para la palabra, importante también, dice, habla también de los que tienen comezón de oír, y que prestan atención a doctrina de demonios, prestan atención a doctrinas de demonios, esa actitud, más la otra actitud que dije al comienzo, ¿cómo fue? comezón de oír. Comezón de oír. Esas actitudes abren las puertas a la apostasía, ¿no? O sea, porque si Ajá. ya sabes la verdad, tienes la verdad, y no la quieres practicar, no quieres obedecer, entonces ¿qué va a pasar? Vas a escuchar a alguien que dice por ahí justo lo que tú quieres escuchar, y esa es una doctrina de demonios. Porque si ya la escritura tiene la respuesta, ¿para qué vas a escuchar, vas a estar buscando ahí quién te dé la razón? ¿O quién soslaye lo que tú sabes que no es bueno?
ahí estás abriendo las puertas a doctrina de demonio y a la apostasía. Oye, y pensándolo bien, cuando uno busca otras alternativas, ese es un acto de fe, porque estás creyendo algo que no es de Dios. Claro, Siempre estás viviendo por fe, por pero tú fe, puedes aplicar una fe a algo que que no es no de es, Dios, y al no ser de Dios, no va a ser para tu bien definitivamente, ¿no? Va a ser para tu mal, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a terminar leyendo Hebreos 2:1 al 3, y esto siempre teniendo a Dios en su alerta. Dice, por tanto, ya como un resumen de todo lo hablado, debemos prestar mucho mayor atención. O sea, si has estado prestando atención, Dios nos está diciendo hoy día, presta más atención todavía, más atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, no sea que nos deslizamos. Yo creo que esa es la parte más importante de todo lo que hemos dicho en estos programas relacionados con la apostasía. Prestar mayor atención, dedicación, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable, está hablando de la ley, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Esto me da temor. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, si a los que no conocían a Dios, sino simplemente vivían por las figuras que Dios estaba anunciando para cuando venga el Señor Jesucristo, que es el verdadero Salvador, dice, si para ellos toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, eso nos ha dado el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios y recibir a su Santo Espíritu, y tenemos una salvación de esta magnitud. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos, dice, esta salvación tan grande? Entonces, tengamos pues estas reflexiones que hemos tenido en estos programas y reflexionemos la importancia de programar nuestras vidas, y si durante el día no tenemos tiempo, pues habrá que madrugar, tengamos madrugadas, no sé, a las 4 de la mañana nadie te va a molestar, nadie te va a llamar, levantémonos temprano, tengamos nuestro tiempo con Dios y seamos conscientes de que de la manera que el cuerpo necesita el alimento, necesita la bebida, necesita el aire, el espíritu y el alma necesitan la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Si no, estamos sujetos a desviarnos, a andar en oscuridad, entrar en depresiones, entrar en falta de esperanza, y todas esas cosas al final no solamente afecta nuestro ser interior, nuestro físico también, nuestro cuerpo es dañado por todo lo que sufre el alma, por no tener esa ancla firme en la palabra de Dios. Hermanos, antes de terminar, tenemos un minuto, no sé si quieren compartir algo con los oyentes. Sí, que el deslizarse es algo que tú no te das cuenta. O sea, es algo que sucede porque algo te está jalando, pero no te jala como un jalón fuerte en donde tú te das cuenta que te jalaron, sino que va sucediendo poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Y es lo que significa deslizarse. Por ejemplo, un barco no se desvía de su obra si prácticamente hay una corriente, lo va sacando poquito a poquito, poquito a poquito. Y así es el mal siempre entra de poquito en poquito. Y el diablo, ¿qué hace? Te usa la verdad con la mentira, la verdad con la mentira, la verdad con la mentira. ¿Para qué? Para que esa mentira te vaya haciendo deslizar poquito a poquito de la verdad que estás conjuntamente citándotela. Por eso que hay que tener cuidado. Para eso el discernimiento de espíritus. Dios nos ha dado el discernimiento de espíritus. No hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ok, amigos. Buen cierre, Jorge. Sí, gracias a Dios. Bien, una alegría siempre estar con todos ustedes y estaremos con el favor de Dios reuniéndonos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.